Elena es licenciada en Derecho y Comunicación Audiovisual, especializada en nuevos modelos de distribución audiovisual y profesora de los estudios de comunicación en la UOC. Una de sus principales líneas de investigación es el impacto de las plataformas de streaming en la industria televisiva tradicional y en el espectador. Es colaboradora habitual de Movistar Plus en las galas de los premios Emmy, de los Globos de Oro, de los Oscar, y autora de El espectador social y La otra pantalla. Hoy nos va a hablar, entre otras cosas, sobre el posicionamiento y venta de proyectos literarios a plataformas de streaming. Decir que hasta las 10:45 estamos con Elena, luego cedo la palabra para preguntas con el micrófono inalámbrico y a las 11 ya hemos de continuar con la siguiente. ¿De acuerdo? Así que os dejo con Elena. Fuerte el aplauso para ella. Elena Neira. Buenos días. Lo primero, disculpad por la llegada tan que os he pillado así con el paso cambiado. Al final me tengo que sentar porque no estoy microfonada y queremos que nos escuchen tanto la gente que está en streaming. Yo creo que esto está encendido. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Me veréis gesticular mucho porque la verdad es que estos formatos sentados me resultan como muy académicos y me da un poco de rabia. Pero bueno, es una fantasía recuperar formatos presenciales, de verdad, después de tantísimo tiempo que los hemos tenido virtuales. Yo creo que por eso me da tanta rabia estar sentada ahora. Porque claro, moverse en una clase presencial o en un bolo presencial virtual era un poco extraño. Y me hace particular ilusión porque yo normalmente este tipo de charlas se las suelo dar casi siempre a creadores o a gente de productoras, gente que quiere vender proyectos. Y es más extraño que yo le dé esta chapa a gente que trabaja en el mundo editorial, que adoro, porque yo trabajé varios años en una editorial, de hecho todavía colaboro con una editorial, y es como son mis dos grandes amores, ¿no? El audiovisual y la literatura. Pero tiene todo el sentido del mundo que yo sale de cómo vender proyectos a plataformas, porque sabéis que las plataformas, de hecho ahora estamos teniendo un duelo de titanes ahora mismo en plataformas de streaming, los tronos contra los anillos, y lo cual da prueba de que esta relación entre el audiovisual y los libros ya viene de hace muchos años y que ahora todavía está mucho más en auge sencillamente porque los libros son historias que ya han demostrado cierto éxito y por tanto las plataformas que se gastan mucho dinero pues quieren ir un poco a lo seguro. Y yo os vengo a hablar un poco cómo utilizar o cómo vender o cómo posicionar un libro, cómo saber cómo elegir, algunos tips sobre cómo presentar en los proyectos, sobre cuál es la puerta más apropiada y sobre todo lo que yo creo que deben de ser los pasos que una persona que que trabaja en el sector del libro tiene que llevar a cabo para presentar bien el proyecto y para conseguir venderlo bien. Las plataformas es un poco como el proceso de Kafka, es decir, es todo un poco extraño, es un poco complicado, hay que seguir los procedimientos, hay que saber venderlos bien, a pesar de que ahora ya casi todas han creado sus propios departamentos de licensing, cada vez van más a ferias, a mercados y están buscando pues, el próximo Juan Gómez Jurado o el próximo autor español que les puede dar pues, muchos visionados en su plataforma. Tampoco me extiendo sobre mí, ya me han presentado con mayor generosidad de la que merezco. Si todos estos temas os interesan, yo escribo todas las semanas en Business Insider una columna sobre estos temas, también escribo en el periódico de Cataluña, ahí me podéis encontrar en Twitter, y en la otra pantalla, que es mi web, podéis encontrar pues, todas las cosas que he escrito sobre estos temas. Bueno, yo creo que quizás por lo que habría que empezar es por un poquito de debate previo para que entendáis que si os parece que el sector editorial está complicado, el tema del audiovisual también está convertido en un tablao flamenco bastante interesante, sobre todo después de esta historia de la pandemia generó un crecimiento muy artificial. Las propias plataformas dijeron: ojo, que esta época de bonanza va a acabar reconduciéndose y va a acabar volviendo un poco a los niveles normales. Lo que no sabíamos es que la normalidad iba a ser una bofetada que empezó con Netflix declarando una pérdida de suscriptores y ahora pues con una recesión económica que realmente está poniendo en bastante tela de juicio el crecimiento y la sostenibilidad del modelo de negocio. Pero eso es otra historia, pero que lo tenéis que tener en cuenta. Sí que es verdad que las plataformas buscan proyectos, pero están en un momento económicamente bastante complicado. No hay crisis del consumo, seguimos viendo más streaming que nunca. Creo que todos vosotros, imagino, que tenéis la rutina de ver contenido en streaming y que probablemente la ficción ya no la veáis tanto en televisión lineal como lo hacíais antes. Pero sí que hay una crisis de modelo empresarial que de momento el sector está intentando resolver. Y bueno, muchos hablan de burbuja audiovisual, de saturación, de que hay demasiado contenido, lo cual es cierto. Yo creo que a nadie le da la vida para ver todo lo que se estrena semana a semana.
mucha gente incluso habla que estas multinacionales, o explica que estas multinacionales, al ser multinacionales globales que quieren que el contenido funcione en todas las esquinas del planeta, esto está conduciendo a una homogeneización de las historias, a una falta de diversidad cultural. Pero bueno, en general yo creo que hay que ver los pros y los contras de esta situación. Yo creo que es una época, una oportunidad extraordinaria para contar historias. Creo que jamás había sido tan bonito y tan bueno para el audiovisual que se hace aquí, la percepción tan hermosa que ahora mismo tiene el espectador español de la producción hecha aquí, cosa que antes, recordad lo que suponía decir ver una serie de televisión hecha aquí o ver una película española, que había como una suerte de prejuicio, y eso yo creo que las plataformas han contribuido a cambiarlo. Y en general lo que está ocurriendo ahora es que hay demasiadas ofertas de ocio, de eso yo creo que todos sois conscientes, hay muchísima dificultad para atraer la atención de un espectador, no digo ya de un lector. Los lectores ya me parecen superhéroes porque sobre todo las generaciones más jóvenes empiezan a tener problemas para mantener la linealidad del consumo, lo cual es un gran reto. También tenemos los efectos que vaya a tener la nueva Ley General del Audiovisual, que como sabéis se acaba de aprobar y que le ha dado un toque a las plataformas para que produzcan un 30% de contenido europeo, precisamente para compensar, ¿no?, esa falta de... Por otra parte es histórico del contenido de Hollywood y quieren instaurar una cuota del 30%, también una cuota del 100% en la lengua de cada uno de los países de los Estados miembros, y de ese 15% un tercio tiene que ser en alguna de las lenguas cooficiales. Ya está empezando a haber proyectos en los que escuchar a los protagonistas hablando en euskera, en gallego, en catalán es cada vez más frecuente. Y la producción local está muy a tope, y eso es algo que es un chip con el que os tenéis que ir de aquí. Es decir, las productoras están buscando proyectos. ¿Por qué? Porque las plataformas les están demandando proyectos. Y siempre es más complicado, o requiere muchísima más pericia, o requiere mucho más suerte acertar con un guión de un creador que es debutante, que acaba de escribir un guión, o incluso con una persona que haya hecho alguna cosa, que irse con un libro que ya tiene su recorrido, que ya se ha creado su público, que ya tienes muchas reseñas, que es razonablemente conocido. Por eso los libros quizás, no diría que tienen mejor cabida, pero sí que parten con cierta ventaja en la negociación con las productoras. Y otra cosa que yo creo que es preciso tener en cuenta, y esto sí que es algo, quizás la parte más negativa de toda esta historia, y es que ha habido una aceleración muy evidente del consumo. Eso también se traduce en cierto olvido. Si queremos la persistencia de los contenidos que se producen, quizás el audiovisual por internet no sea la mejor alternativa, porque si yo os pregunto qué habéis visto esta semana, no sé, algún estreno en plataforma, no sé si habéis visto alguna cosa, alguna película, alguna serie, probablemente os acordéis. Si os pregunto lo que habéis visto hace 3 meses, probablemente no os acordéis, sencillamente porque consumimos demasiado y la memoria del contenido se afianza, el ciclo de vida del contenido es cada vez más acelerado, con lo cual tampoco hay que esperar ya ese long tail de ventas que cuando se hacían las películas del Señor de los Anillos, o incluso con Los Tronos, porque la aceleración del contenido visual es muy evidente. Buenas cosas que nos hemos llevado de la pandemia, no nos llevamos tantas, pero una de las cosas que yo creo que es muy interesante, sobre todo, ha sido la incorporación de lo que se llama la mayoría tardía a todo esto de la revolución digital. Había una parte, un segmento demográfico que por otra parte de 46 a 60, que me parece un gap extraordinariamente amplio, pero en cualquier caso ese gap quizás en la parte más tardía de esa horquilla, e incluso los mayores de 60 años que parecía que tenían el digital les pillaba muy lejos, no lo habían incorporado todavía a su rutina. Todas las encuestas lo que nos dicen es que precisamente esa mayoría tardía sí que se está incorporando a la revolución digital, y las estadísticas nos dicen que están consumiendo ya contenido por streaming a través de sus, casi siempre, a través de Smart TVs, contenido audiovisual bajo demanda. Y eso son extraordinarias noticias, porque el público lector en gran medida tiene un gran solapamiento con esa generación, que es clave para la venta de libros, y que ahora también es muy importante y un gran reto para las compañías de streaming que buscan maneras de satisfacer con historias a este segmento demográfico, que tradicionalmente no le habían hecho demasiado caso, pero ahora de repente dicen, ostras, necesitamos historias que conecten con este colectivo. Y si nos vamos, de hecho, esto es un ranking de las audiencias de las cadenas de televisión. La televisión vive como una especie de tierra de nadie. La televisión vive pensando que todo va bien, y es cierto, todavía se consumen muchas horas de contenido televisivo a lo largo del día. Sigue habiendo gente joven que ve la televisión, a pesar de lo que muchos opinen de que los jóvenes ya no ven la televisión. Sí que ven la televisión cuando hay algún contenido que ciertamente les interesa.
Lo que ocurre es que las audiencias de televisión se construyen a partir de un panel y el panel no tiene en cuenta, más allá de una muestra muy pequeña, todo el consumo que tiene lugar bajo demanda. Con lo cual la televisión vive un poco diciendo, bueno, a mí de momento las cosas me van bien, la televisión sigue produciendo ficción, puede ser un cliente potencialmente interesante para venderle un contenido televisivo, pero yo no sería mi primera opción a la hora de venderle un proyecto, sencillamente porque la televisión yo creo que ha perdido gran parte del poder de prescripción que tenía antaño. Antes, con una cosa se estrenaba en la tele, era como una cosa muy importante. Ahora las que están empapelando las ciudades con sus estrenos y las que están haciendo las grandes campañas de promoción son las plataformas de streaming. ¿Y dónde estamos con las plataformas de streaming? Bueno, este es uno de los principales problemas que tenemos con ellas, es que no dan datos. Todos tenemos que sentirnos cómodos con el hecho de que las plataformas no dan información sobre su cuota de mercado. Sí que dan, las que cotizan en bolsa tienen que decir cuántos suscriptores tienen a nivel global, pero no sabemos cuántos suscriptores de Netflix hay en España, no sabemos cuántos de Amazon, no sabemos cuántos de HBO, no sabemos cuál es la audiencia de sus programas, más allá de algunas cifras que van dando aquí y allá. Pero bueno, sí que hay algunos estudios, como el parámetro de GECA, que es un estudio que se hace sobre la base de, creo que no llega a 2.000 encuestas, con lo cual también todo esto está bastante sesgado. Pero bueno, yo creo que todos tenemos en nuestra cabeza que el ranking Netflix, Prime, y ahí estarían Disney Plus y HBO disputándose el tercer puesto, son los que se reparten la cuota de mercado del streaming en nuestro país. Principalmente Netflix, que fue el primero en llegar. Y que en el caso de Netflix y Prime aparte hay mucho solapamiento de contratación. Al fin y al cabo uno no contrata Prime por el vídeo, sino que contrata Prime por... Bueno, a lo mejor hay alguno en la sala que haya contratado Prime para tener Prime Video, cosa que dudo bastante, pero bueno, todo es posible en esta vida. Hay mucha duplicación de consumo entre Netflix y Prime Video. Las demás se suelen ver como una contratación complementaria. Movistar, si a lo mejor tienes contratado el paquete convergente para tener internet y tener el móvil, pero no suele ser la habitual. En general sí que hay la percepción de que cada vez se consume más streaming, de cada vez es más habitual que en tu círculo de amistades haya gente que tiene una o dos plataformas. De hecho, el número de plataformas por el hogar durante la pandemia aumentó a 2,3. Yo no diré cuántas tengo, pero son muchas. Y se dice que cada español se gasta una media de 38 euros al mes en OTTs, que son las plataformas over the top, que no está nada mal. Solamente un 9,4% asegura no gastar nada en este tipo de servicios, pero fijo que comparten cuenta, porque también es verdad que es una práctica muy habitual. Bueno, con respecto a las plataformas de streaming, algunas cosas que yo creo que son interesantes que sepáis de partida. Lo que os acabo de comentar, no ofrecen cifras, no sabemos cuál es su posición de mercado. Todos tenemos la percepción, sobre todo de Netflix y Amazon, que son las que más están produciendo aquí, que su nivel de apuesta en España ha crecido en los últimos años. De hecho, recordad que éramos una república bananera en lo que a la producción se refería, éramos el país que más pirateaba de Europa y de repente nos hemos convertido en los reyes del mambo en exportación de contenido, lo cual es, y contenido aparte que funciona muy bien internacionalmente, lo cual me parece una fantasía. Lo que ha provocado la pandemia también, probablemente por ese hartazgo que tuvimos de ver siempre lo mismo, porque vivíamos todos como en un eterno día de la marmota, es que hemos pasado de una época en la que solamente se vendía ficción seriada, era como el formato estrella, y de repente tanto el cine como la no ficción como el entretenimiento están empezando, ya lo veis, realities, concursos, muchísimo documental seriado, con lo cual eso es bueno a efectos de la diversificación de los proyectos que se venden. Es decir, se puede vender una novela de no ficción, se puede vender un formato de entretenimiento, se puede vender una novela que encaja en un largo y no encaja en un corto o en una miniserie. Con lo cual ahora somos como más flexibles a la hora de decidir qué tipo de formato nos interesa. Luego también tener en cuenta que necesitan proyectos hechos aquí, precisamente porque esta nueva normativa europea les obliga a que una cuota de su producción sea contenido europeo. Luego ya hablaremos de qué parte del contenido que se produce es realmente contenido europeo o es el contenido europeo que defendía la norma, porque a los efectos de la normativa... ¿Cuántos de vosotros habéis visto Élite o sabéis que existe una serie que se llama Élite? ¿Sí? ¿Veo algunas manos? Bueno, pues Élite, para los que lo habéis visto, es un contenido europeo. ¿Es un contenido europeo? Bueno, es un contenido hecho aquí, pero probablemente el legislador comunitario lo que quería era, pues lo que tradicionalmente ha guiado toda la legislación de protección del cine europeo era una cosa muchísimo más
cultureta, más gafapasta, más de proteger la diversidad, etcétera, etcétera, y ahora mismo es una cuestión casi puramente mercantil. Si se hace aquí, tiene actores de aquí y el dinero es de aquí, es contenido europeo. ¿Qué es lo que ocurre con las plataformas? Pensad que las plataformas, estamos hablando de multinacionales, a excepción de muy poquitas, Filming entre ellas, que produce, pero produce a muy pequeña escala, son plataformas que están presentes en muchísimos territorios. Para que os hagáis una idea, Netflix está presente en 190 territorios, tiene 220 millones de clientes. No le vale con que una historia funcione en España. Está súper bien que funcione en España, pero necesita que las historias viajen, que las historias tengan capacidad para funcionar en otros países, además de los países de origen. Y es cierto que el contenido cada vez más viaja a otros territorios, y en Europa lo vemos con bastante claridad. Esta gráfica, que forma parte del último observatorio europeo del audiovisual, lo podéis descargar de internet si alguno está interesado. Al final creo que he puesto mi correo electrónico, si no os lo digo, que alguien me lo pida porque es muy interesante. Lo que te dice es las producciones a cuántos territorios viajan, es decir, cuántas producciones en un Estado miembro se ven en otros Estados miembros. Para que os hagáis una idea, 108 producciones españolas se vieron en más de 10 países de la Unión. Eso significa que el contenido de todos los países de los Estados miembros circulan de una manera mucho más orgánica de lo que lo hacían antes, en los que había mucha reticencia, pues por ejemplo, a contenido de, yo qué sé, de Noruega, o contenido alemán, o contenido francés. Y ahora de repente hay las plataformas con esta distribución a todo el mundo, con este esfuerzo que han hecho aparte en tema de doblaje y de subtitulado, sobre todo en términos de doblaje, eso también da para otro debate, lo que está consiguiendo es que podamos ver una serie sueca, o podamos ver una serie italiana, y podamos ver una serie de cualquier otro país y la recibamos como si fuese una serie norteamericana, y eso son excelentes noticias. Aparte, un fenómeno que aplica tanto a las series de televisión como también a la cinematografía. Y esto el audiovisual europeo lo recibe con mucho agrado, porque de repente está viendo que las producciones europeas tienen un mercado más allá de sus propios países, que era una cosa que cinematográficamente a estas empresas les estaba causando muchísimos problemas, porque era un contenido de muy difícil circulación más allá del circuito de los festivales de cine. Era muy difícil vender una producción local. Sigue siendo muy difícil, por ejemplo, estrenar una película alemana en España y que la película funcione o que tenga cierto éxito comercial, pero en streaming sí que puede tener un recorrido bastante interesante. También es verdad que los beneficios económicos de estrenarla en plataforma y estrenarla en cines son bastante diferentes. Un ejemplo clarísimo de una historia que ha viajado, aunque esto es un ejemplo con trampa, pues tenemos el caso, por ejemplo, del Desorden que dejas, que es una historia a la que yo le tengo particular cariño, no solo porque Carlos Montero sea paisano mío, sino porque aparte la acción transcurre en Orense, yo soy de Orense. Como sabéis, el Desorden que dejas ganó el premio Primavera de Novela en 2016. Este caso está un poco adulterado porque Carlos Montero es uno de los creadores de Elite, con lo cual ya tenía una relación preexistente con Netflix. El Desorden que dejas se acaba convirtiendo en una miniserie producida por Netflix, en la que, de hecho, el gallego está presente a lo largo de toda la serie. Y como os decía, no hay datos sobre la audiencia que ha tenido la serie, pero sí tenemos algunas webs en las que es posible saber en qué territorios ha tenido más demanda. Y así de pronto, ¿en qué países creéis que el Desorden que dejas funcionó particularmente bien? O sea, a lo loco. ¿En países donde, en Brasil o Portugal, quizás? Brasil, Portugal, bueno, gente que estamos hermanados por el idioma, y Latinoamérica, imagino, ¿no? Que serían los territorios naturales. Bueno, pues los territorios naturales lo petó en Estados Unidos, por supuesto lo petó en Latinoamérica, pero también, qué sé yo, Turquía, Sudáfrica, países nórdicos. Es decir, esto es el resultado. Esto es una web que se llama Flix Patrol, en la que podéis buscar los programas para ver. En realidad esta web lo que mide es en cuántos países ese programa está en el top 10 de programas más vistos de la plataforma. Es increíble. Es increíble que un contenido como este haya podido expandir su viajabilidad a territorios en los que... y de hecho, Carlos Montero, que yo lo conozco, me decía, a mí Netflix me decía que funcionaba muy bien, lo que yo no sabía que funcionaba tan bien como esto. Una novela que por otra parte es no sé si se le puede llamar un Galician noir o un thriller muy vinculado a lo local, muy es fan increíble de esta serie, pero este fenómeno cada vez es más frecuente.
Por tanto, necesitamos historias que sean capaces de viajar, historias que, sin renunciar a lo local, que por otra parte creo que es muy necesario porque las plataformas evidentemente necesitan este componente autoral para que sea propio, para que sea una visión, para que repercuta en la marca, pero por supuesto historias que sean capaces de ser entendidas en otros territorios. Por no hablar de lo que sea el boom del turismo local en la Ribeira Sacra, que tengo amigos que trabajan allí y dicen que es una cosa que la gente pregunta, oye, ¿dónde se rodó esta serie? Es tremendo. Vale, cuando vayamos a vender a una plataforma de streaming tenemos que tener muy claro cuáles son las cosas que más les preocupan, es decir, cuáles son sus grandes preocupaciones. Ya hemos dibujado algunas de ellas, pero vamos con las cosas que hay que tener presente cuando le vas a pitchar un proyecto. Las plataformas de streaming son un negocio tremendamente volátil, porque es muy fácil darse de alta, pero también es muy fácil darse de baja. Esto ya no es como cuando contratabas un paquete de telefonía o contratabas la tele. ¿Os acordáis cuando llamabas a Canal Plus para darte de baja? ¿Es que tenías Canal Plus? ¿Lo recordáis? ¿O qué pasa cuando intentas llamar para darte de baja de Vodafone? Pues que las oficinas del proceso de Kafka. Y al final acabas con más servicios contratados y pagando 20 euros más, pero te lo tomas como una victoria. Las plataformas es muy fácil darse de baja. Por tanto, siempre están con esa amenaza planeando de que necesitan que el contenido funcione, porque necesitan que el contenido se vea, porque cuanto más contenido veas, más fidelizado estás, porque el contenido que no das de baja, el servicio que no das de baja es el servicio que usas. Por tanto, el contenido tiene que servir a ese propósito. Ya al margen del debate de si es bueno o es malo, que en todo este mundo de Internet, ya sabéis que esto es muy discutible, incluso con respecto a la calidad, con respecto a la función social, con respecto al contenido educativo o todo eso, al final para ellos todo se reduce a este contenido es capaz de captar clientes y este contenido es capaz de retener a los clientes que ya tengo. ¿Por qué? Porque yo gano dinero con las altas y lo pierdo con las bajas. Fin. No hay más negocio. Netflix sobre todo. Por eso el Cristo que se montó cuando perdió suscriptores, porque es que eso supone que estás perdiendo dinero, porque estás dejando de ingresar dinero. Al final, lo que busca el contenido es eficiencia, y ellos miden la eficiencia en el número de horas vistas, es decir, cuántas horas de contenido va a generar esta serie, esta película, este programa. Consigue enganchar al espectador, consigue que una vez que empieza el primer capítulo termine de ver la serie, consigue que una vez ha visto esta serie busque contenidos relacionados, es decir, lo que buscan al final es un bucle de consumo. También es verdad que en el caso de las plataformas de streaming hay un problema tremendo y es la ausencia de programación. ¿Verdad que vosotros habéis tenido esa sensación de pasaros un tiempo largo buscando algo que ver en una plataforma? Estás en ese bucle de... Es como pollo sin cabeza, buscando. Está demostrado. Netflix lo tiene calculado por tiempo. Sabe que son exactamente 90 segundos. El tiempo que pasa entre que entras en la plataforma al momento en el que ya vas a acabar en YouTube, porque no eres capaz de elegir nada. Por tanto, es muy importante... conseguir que el contenido conecte con la gente lo más rápido posible y generar una serie de asociaciones positivas a ese contenido. Evidentemente todo el volumen de inversión de la plataforma está muy relacionado con el dinero que se gastan. Si vosotros queréis hacer una prospección de plataformas, solamente tenéis que mirar cuál es la que más estrena para saber cuál es la que más se está gastando, sobre todo en el caso de contenido local. Yo os hago el spoiler, la que más se está gastando es Netflix ahora mismo. Amazon es la que más se ha gastado por programa, se ha gastado casi 1.000 millones en El Señor de los Anillos, pero la que está gastando más en volumen de proyectos, con muchísima diferencia, es Netflix. Movistar está empezando a gastar mucho también. ¿Qué está omnipresente en el discurso de las plataformas? Si alguna vez, o ya lo habéis hecho, o tenéis la oportunidad de hablar con gente que trabaja en plataformas, veréis que todo el rato es nuestros clientes, el cliente, porque el cliente, nuestros clientes, el cliente quiere, al cliente le gusta, nuestros clientes tal, nuestros clientes cual. Es decir, hay una obsesión. Sí que hay un cuidado por el creador, un interés por los proyectos, pero al final todo tiene que servir a un cliente, y a lo que el cliente quiere y a lo que el cliente está dispuesto a mantener su atención en el servicio para seguir pagando una tarifa mes a mes. Tienen 3 líneas de actuación claras las plataformas, o 3 tipos de contenido. Eso es un poco el momento en el que hacen la criba. El contenido en el que están invirtiendo más es lo que ellos llaman el contenido global. Contenido global es contenido local con alcance global, básicamente. Es lo que ellos llaman un contenido de proximidad, es decir, una producción hecha en España, Portugal, Italia, Japón, Corea. Para Corea está como muy a tope, pero que tiene capacidad para viajar internacionalmente. Por tanto, el contenido ya deja de ser exclusivamente local y se convierte en un contenido que circula muy bien en otros territorios.
¿Por qué el contenido local que dicen ellos es tan importante? Porque consigue dos cosas muy interesantes. Lo primero, en las comunidades de origen tiene una serie de asociaciones positivas, ostras, qué bien, apuestas por proyectos locales. Cada vez más el espectador se inclina a proyectos que se han hecho aquí, pero al mismo tiempo, como funciona muy bien en otros países, estás generando retención en todo el mundo, con lo cual para ellos eso, miel sobre hojuelas. Proyectos locales, pero que tengan capacidad para una historia universal capaz de viajar, perfecto, siempre welcome. Otra cosa por la que apuestan muy a tope, pues lo que se llama el contenido for your consideration, es decir, el contenido que va por premios. Y ahí, evidentemente, la fuente literaria tiene que tener un carácter mucho más elevado. Es decir, evidentemente hay un tipo de literatura mucho más comercial, hay otro tipo de literatura mucho más elevada, pero un proyecto, una base literaria que tenga capacidad para generar un proyecto artístico que sea capaz de competir en premios, también es siempre muy bienvenido. Quizás con el contenido for your consideration, sobre todo a nivel de aquí, se está apostando por proyectos que puedan entrar en los Goya, clarísimamente, además. Evidentemente siempre con caras conocidas, un poco el tipo de proyecto, el ADN de proyecto que va directamente a seducir a los Goyas. Luego hay otro tipo de contenido medio, de contenido menor, que diría yo, que este ya es bastante menos interesante, que es el contenido de catálogo, el contenido que se compra, los Aquí no hay quien viva de turno, o la que se avecina, o ahora está empezando a comprar el coche fantástico y Urgencias, contenidos tradicionales de la televisión, pero que todavía se ven como si no hubiese un mañana, por tanto se ven mucho, por tanto retienen mucho al cliente. ¿Hay margen para la experimentación? Sí, y de vez en cuando hay alguna sorpresa. De hecho, al final os explicaré unas cuantas sorpresas de Netflix, que todo parece que es como una manufactura de éxito, como que realmente crearon un éxito para ese proyecto, y es totalmente falso, fue una cosa que ni ellos mismos se esperaban. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, venga, un ejemplo reciente y aparte muy cercano. No sé cuántos de vosotros ha visto la miniserie Intimidad. ¿Sí? ¿Os suena? ¿Serie de Netflix? Vale. Una serie de Netflix sobre una política, si no recuerdo mal, transcurre en Bilbao, no sé si es Bilbao o Bilbao. De hecho, parte de la... se habla en euskera en muchísimas partes de la serie. Tiene una trampa, porque una de las protagonistas es la protagonista de La Casa de Papel, con lo cual eso también tiene cierto... también es una decisión estratégica, por otra parte. Pero bueno, es la quinta esencia de programa que, como veis, esto es una captura de una web de Netflix que se llama Netflix Top 10, en la que publica semanalmente el ranking de los 10 programas más vistos en la plataforma y cómo está posicionado a nivel mundial. Pues el recorrido internacional de Intimidad fue absolutamente impresionante. Estuvo en el ranking en América, en Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Salvador, Guadalupe, Guatemala, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, número 1 en Uruguay y en Venezuela. En Europa, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, en so on. En África, Egipto, Kenia, Marruecos, en Asia, Arabia Saudí, Qatar, Chipre, Emiratos Árabes, en Oceanía, Nueva Caledonia. Esto es muy guay. Es decir, en serio, que es muy... Es decir, la historia de Intimidad es muy universal, pero en el fondo no deja de ser muy local. El lenguaje es muy local, la lengua es muy local, la estética es muy local. Y de repente te encuentras con un programa que se ve en Egipto y en Nueva Caledonia, que por otra parte me parece muy maravilloso. Claro, nuevamente cuando vemos el mapa de penetración de la serie a nivel mundial, pues por ejemplo, en Estados Unidos no entró tan bien Intimidad, pero en otros países mucho menos cercanos culturalmente, es un programa que entró muy bien. Y es exactamente esto, es decir, no triunfar en Estados Unidos, que durante mucho tiempo fue como la milla de oro, ¿no?, de todo este negocio, ya no es una condición imprescindible para hablar de éxito. Es decir, si se triunfa en otros territorios, fantástico, estamos todos muy contentos. Pasa lo mismo con este programa que se llama La ira de Dios, que está basada en una novela que se llama La historia de Lucía B, ¿puede ser? Es otra adaptación de una novela, de nuevo otra novela que se adaptó con muchísimo éxito, por supuesto, número 1 en Argentina y en gran parte de Latinoamérica, y en Europa también, Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, España, en África, en Asia, Nueva Caledonia está muy a tope por algún motivo, y lo mismo, estamos con una audiencia tremendamente diversificada.
¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, las plataformas tienen una filosofía de producción tremendamente endogámica. ¿Esto qué significa? Que les cuesta mucho trabajar con gente nueva. Esto lo ponemos en el lado de los contras. ¿Por qué les cuesta mucho trabajar con gente nueva? Porque los procesos de producción con una plataforma son probablemente lo más parecido al infierno, en términos de software que tienes que utilizar, procesos de trabajo, gente a la que tienes que informar. Entonces, una vez que ya han educado a una productora sobre cómo trabajar con ellos, tienden a trabajar con esas mismas productoras. De hecho, si veis los créditos de los estrenos, os daréis cuenta de que casi siempre son las mismas productoras. De hecho, al final tengo una captura para que veáis cuáles son las productoras que están haciendo más trabajo con ellos. ¿Qué buscan? Sí, siempre te dirán, a nivel público, lo que busco es visión, una visión autoral, una historia especial, una persona que haya contado una historia que realmente conecte con el público. Ya, pero al final lo que buscan también son garantías. Pues buscan que el creador, que haya cierto prestigio, que la productora que le presente el proyecto tenga algún contacto con ella, la huella que ha dejado esa historia, que sea un tema que esté que sea tendencia en ese momento. Los clientes son lo primero, y esto es una cosa que es muy importante tenerlo en cuenta en el discurso que se tenga hacia la plataforma. Hay una parte muy de hacer los deberes en el sentido de preparar muy bien qué es esta plataforma, a quién se dirige y cuáles son los tipos de producto que tiene. Hay maneras de hacerlo, al final os enseñaré cómo se puede hacer para no naufragar en tantísima información. Buscan relevancia y saben que la relevancia a nivel global es mucho más difícil de conseguir, es decir, es muy difícil conseguir un juego del calamar, pero no se puede decir que Intimidad no haya sido un éxito para Netflix. Lo ha sido porque ha funcionado en muchos países, pero en donde Intimidad se ha hecho grande y donde impulsó un debate y donde se generó una conversación súper positiva con respecto al tema de la libertad, de la intimidad, del derecho a que no te juzguen, fue aquí, que es el país que fue origen de la producción. Y es verdad que también los formatos son cada vez más flexibles. Es interesante que cada uno explique o tienda a explicar cómo ve adaptado ese contenido, si ve una película, si ve una miniserie, si ve una serie, pero uno también tiene que estar preparado para el feedback de la plataforma. La plataforma sabe muy bien lo que quiere y sabe si esa historia le da para hacer 6 episodios, más horas de visionado, más fidelización, o hace una película que al final son 2 horas y en términos de retorno es muchísimo menos rentable. A menos que tengas la historia de Marilyn y tengas una actriz cubana y la presentes en Venecia. Son 2 cosas diferentes. También hay que tener en cuenta que no todas tienen el mismo modelo de estreno. Resumiéndolo fácil y mal y de andar por casa, es mucho más fácil vender un proyecto mediocre para hacer una serie que se estrena en bloque, porque si es mediocre, aunque sea mala, es fácil que la veas. Una serie de televisión que se estrena semana a semana, es más fácil que se abandone si es mala, con lo cual la historia también tiene que ser capaz de sostener una emisión semanal si la plataforma a la que le estás vendiendo apuesta por ese modelo de estreno, porque no todas se estrenan en bloque. Y el contenido siempre necesita reforzar la marca, por tanto es importante saber qué es lo que estrena cada una. O sea, es casi trabajo de preescolares. Oye, tengo que entrar, qué es lo que está estrenando, qué es lo que está en el top 10, qué es lo que está funcionando, qué es lo que más se ve, cómo me recomienda, etcétera, etcétera. Por tanto, intentarse la medida de lo posible alinearse con la línea editorial de la marca, pero bueno, es lo mismo que una editorial que publica libros. Si de vez en cuando puedes volverte loco y publicar una cosa que está en las antípodas de tu catálogo, pero lo normal es que tú apuestes siempre por un tipo de literatura que esté dentro de tu línea editorial. ¿Qué buscan? Pues buscan contenido poliédrico. Cuando digo el contenido poliédrico, tenéis que entender que con 220 millones de clientes necesitas que el mayor número de personas posibles vean ese contenido, sobre todo si estás gastando grandes cifras. Por tanto, el contenido puede ser de nicho, pero es importante que apele a distintos nichos. Con un ejemplo lo vais a entender mejor, pero en general quedaos con ese concepto, contenido poliédrico, contenido que sea capaz de seducir a audiencias diferentes, pero que sean entre sí complementarias. Esto que ya se ha convertido como en parte del discurso de las plataformas, normalizar cosas que hasta ahora no estaban normalizadas en el audiovisual, diversidad, representación, poner cuestiones sobre la mesa, colectivos que no han sido representados, temas que han sido tradicionalmente tabú en una sociedad. Todo eso hace falta incorporarlo también a los proyectos. Piden también propuestas conclusivas, es decir, si le vas a vender una serie de 5 libros, a ver, que no está mal, pero de momento los compromisos de una plataforma son cada vez más limitados. Amazon
ha puesto toda la carne en el asador porque se ha comprometido a hacer 5 temporadas del Señor de los Anillos, es el Señor de los Anillos, bueno, de los Anillos del Poder. No es lo habitual, de hecho cada vez está más en boga el formato de la miniserie que la serie de varias entregas. Dentro de sus estudios parece que a partir de la tercera temporada, curioso cómo somos los espectadores, a partir de la tercera temporada, estadísticamente la serie tiene menos capacidad de seducir a nuevas audiencias, porque es verdad, cuando vemos que una serie tiene 4 temporadas, dices tú, pero fijaos, pero luego cuando la empiezas a ver si te gusta, dices tú, ¿cuántas temporadas tiene? Ay, genial. Pero somos puñeteros los espectadores. Y luego también es verdad que las plataformas han generado este concepto como de fast fiction, en el que todo parece necesitar, las decisiones de renovación se toman muy rápido y la ficción tiene que ser rápida. Como dicen los ejecutivos de las plataformas, tienen que pasar cosas rápido. Si no pasan cosas rápido, pensad en vuestro nivel de paciencia con una película, vuestro nivel de paciencia con una serie. Es decir, las cosas, de hecho hay muchas novelas que se han adaptado a serie o a película en el que ya notas que aquí ha habido ese plot twist en el minuto 15 que dices tú, esto en la novela no estaba, pero que ya sabes que está hecho con la intención de intentar conseguir más consumo, impulsar el consumo. Y estos son las distintas puertas de entrada. Netflix hizo varios experimentos, por ejemplo, con la serie de Defenders hizo muchos experimentos de analítica, utilizó muchísimo Big Data para entender cuáles eran las series de procedencia a la serie de Defenders, que era la serie que aglutinaba sus 4 series de Marvel. Y llegó a conclusiones muy interesantes, es decir, es posible que una persona se acerque a una marca porque le interesa, pero que le interesa muy en particular el matiz de uno de sus protagonistas. Pensad, por ejemplo, entiendo que todos conocéis o habéis visto Stranger Things, ¿sí? Sí. Vale. ¿A quién le interesa Stranger Things? Tú eres Netflix, se lo tienes que vender. Decidme, temas. ¿A qué audiencia veis Stranger Things? Gente joven. Gente joven, vale. O muy joven u ochenteros. Mira, yo soy esa generación. Yo vi Cazafantasmas en el cine. ¿Más? ¿Solo jóvenes y nostálgicos? Género también. Fans del género, ciencia ficción. Gente que le gusta la intriga. Ahí vamos abriendo las capas, va, venga. Preadolescentes, adolescentes, X-millennials, nostalgia, ciencia ficción, historias paranormales, monstruos, terror, historias de amistad, pandillas, historias de amor, historias de instituto. Cantidad de guiños a cantidad de series anteriores. Cantidad de guiños. Yo he visto la primera temporada, es un continuo remake. Y todo son puertas de entrada. Claro. Y os aseguro que una vez empiezas a ver los hilos de las series, es imposible dejar de verlos. ¿Cómo se nota que la cuota? Venga, el personaje queer, que no sé qué, que ahora es muy relevante y tal, ya tenéis un colectivo. La historia de tal, ya tienes otro colectivo. La cosa contemplativa tal, el cultureta, es muy fácil ver los hilos. Esas son las distintas puertas de la entrada a la historia. Cuando tú vendes un proyecto, tienes que ser capaz de no solamente identificar la audiencia primaria, sino también identificar las audiencias secundarias. Perdona, Elena, sin embargo yo creo que en esta se pasaron de dosis. Porque llega un momento en que todo el rato esa alusión continuada. Pero eso solamente lo percibes tú y lo percibo yo. Mi sobrina, que tiene 14 años, que de repente vio que yo tenía el disco de La Historia Interminable y se puso a reproducir el vinilo porque en su vida que no sabía, y le regalé una Pentax y estaba como loca, una Polaroid, y haciendo Polaroids. Esto ya no lo entendía. Que es verdad que una persona nostálgica, pero aún así la nostalgia te puede más, la nostalgia vende, eso es indiscutible. Pero es muy interesante y es muy importante saber por dónde va el paso de las plataformas. Las plataformas necesitan esto porque esto lo que va haciendo es creando capas narrativas que ellos pueden utilizar para vender de determinada manera. No solamente de manera directa, sino también de manera indirecta. Ahora vengo en la parte que os asustaré un poco de cómo funciona la recomendación de Netflix, porque de hecho nos recomienda de manera diferente en función del público que tiene delante. Netflix, bueno, ahora un poco también las dinámicas, vamos bien de tiempo. Aceptan proyectos a través de agentes, productores o ejecutivos del sector con los que exista una relación preexistente, y cualquier otra vía, es decir, el correo electrónico de info@netflix.com no funciona. Funciona porque de hecho han tenido un par de sustos con esto de gente que luego les ha denunciado porque decían que les habían mandado el manuscrito y que luego la idea la habían hecho por otro lado.
no aceptan. De hecho, tienen un mail de no aceptamos manuscritos no solicitados o obras no solicitadas. Cada vez tiene cierra más acuerdos de compra en mercados, en festivales, también en ferias. A título anecdótico, de hecho, en la editorial con la que yo colaboro, nosotros recibimos un mail de una persona de licensing de libros de Netflix que preguntaba si íbamos a ir a Frankfurt, que estaba haciendo reuniones con editoriales para, sobre todo autores locales, para asegurar derechos sobre autores locales. A efectos de quizás contactar directamente con los ejecutivos de Netflix es mucho más difícil que irse directamente a las productoras que ya han trabajado con ellos y picharles el proyecto a esas productoras. Eso es muchísimo más sencillo. Pero bueno, cada uno tiene que bueno, Amazon también. Amazon empezó un poco más moderado en el tema de la producción. Sí que es verdad que en Amazon hay una sinergia que hay que tener en cuenta, es decir, no es casual que Amazon sea el que esté produciendo a Juan Gómez Jurado, pero como hay un autor que se hizo grande como autopublicado, que es uno de los superventas en Amazon. Amazon tenía muy claro, sabía perfectamente cómo funcionaba, sabe perfectamente la demanda que hay de Juan Gómez Jurado en Amazon, y por tanto la sinergia con la plataforma de e-commerce es muy importante para la compañía. Gran parte de los contenidos que está produciendo Amazon están vinculados a un acuerdo marco que firmó con Mediaset. Por tanto, gran parte de los contenidos supone que Mediaset tiene que dar el visto bueno, y Mediaset tiene sus cosas también, con lo cual, de hecho, a nivel de ficción, la producción aquí es todavía mucho menor si se la compara con otras plataformas, y están muy a tope, como sabéis, con el contenido de temática deportiva. Les funciona muy bien. Todo lo que venga por esa vía, tampoco es que sea una línea editorial demasiado abundante, pero parece que les interesa. En el caso de HBO, que ahora mismo está en una situación, no sé si lo sabéis, complicada por cambios empresariales, que está empezando a meterle la tijera a la producción original. En el caso de HBO, también en el caso de HBO Max en España, lo que al final guía todo el proceso es esa mentalidad, esa certeza de que los proyectos tienen que tener sentido dentro de esa marca que todos conocemos de HBO, una marca que tiene un prestigio, que tiene una serie de atributos que es muy importante tener en cuenta. Y sí que es verdad que es estadísticamente la que menos produce, porque tampoco tiene presión para producir más, porque el volumen de HBO en Estados Unidos es muchísimo mayor. En el caso de Movistar, bueno, ellos arrancaron la producción de contenido original en 2015 por toda esta presión de los agentes internacionales. Antes Movistar lo que hacía era comprar contenido de terceros. Evidentemente, cuando esos terceros vienen a operar en el territorio, de repente se queda sin contenidos y por tanto tiene que empezar a producir su propio contenido original. ¿Qué les gusta? Evidentemente su mercado es menor, buscan contenido local, buscan talento local, contenido diferencial, les encanta el transmedia, es decir, cualquier proyecto transmedia que le pongáis sobre la mesa para ellos serán grandes noticias, y evidentemente lo que buscan con los contenidos es evitar que la gente se le vaya de los paquetes convergentes, porque es de lo que vive básicamente Movistar, ¿no? De lo que pagamos en Internet. En el caso de A3 Player Premium, que probablemente no esté en vuestra órbita, pero que A3 Player está produciendo mucho y está produciendo cosas muy interesantes. A3 Player era el servicio de televisión a la carta de Antena 3, se convirtió en una plataforma que se puede contratar en su versión premium, creo que son por 3 euros al mes, para verla sin publicidad y que tiene producción original. Su primer gran original fue Veneno, que en la plataforma fue un auténtico éxito y que luego se vendió muy bien internacionalmente. Se estrenó de hecho en HBO Max en Estados Unidos con unas críticas fantásticas, y lo han convertido en una plataforma, y esto aquí viene lo interesante, que está dirigida al público joven que está aprendiendo. Tradicionalmente Antena 3 era la cadena más joven de nuestro país. Lo que pasa es que los jóvenes cada vez les cuesta más ver televisión, por tanto van a contenidos que están muy alineados con los late millennials y los centennials, y ya probablemente preparando ya la generación de los alfas, para renovar el interés por la marca en ellos, con lo cual creo que es interesante también tenerlo en cuenta. Os decía aparte que a efectos de pulir las presentaciones creo que es muy importante, sobre todo con Netflix, aprender a utilizar la ingeniería a la inversa, y para esto hay que entender cómo funciona, es decir, cuál es el mindset de Netflix cuando hace las cosas. Ahora voy a poner un vídeo, vamos a confiar en que funcione, en el que os explico cómo funciona internamente o cómo recomienda Netflix, para que entendáis luego cómo se le tienen que presentar los proyectos. Vamos a intentarlo.
Do you remember when TV was one big gamble? And you had to hope you could find something to watch? Then came Netflix. Did you know you can watch what you want, when you want, and where you want? Yep, even there. Your Netflix is tailored just for you. It's personal. We know what you say you like, and what you actually like. By the way, we noticed your gran is a violent revenge thriller aficionado. We are so super accurate that you think we are reading your mind or your tea leaves. Ever wondered how we do it? We have an army of brainy engineers, super effective, top secret algorithms, and a very special discerning viewer whose love for film and TV is so great that they're ready to join our team of Netflix Taggers. Taggers are the bright sparks who help us make your Netflix personal. Their analytical minds pick up on the most subtle details. That's why your Netflix profile doesn't look like your grand's. Unless, of course, you two have similar taste. Sounds like a great job, doesn't it? Interested? Then get ready. Netflix is on the hunt for a new tagger from the UK and Ireland. Go to jobs.netflix.com for more details and help us shape the future of television. Bueno, esto es una oferta de trabajo real que destapó la caja de Pandora sobre el negocio que Netflix ha creado con respecto a los metadatos, que veo que Arantxa se ríe porque de metadatos sabe mucho, probablemente la que más. Y yo creo que la principal ventaja competitiva sobre la que los metadatos es uno de los elementos sobre los que Netflix ha construido su principal ventaja competitiva. Todo esto trascendió a partir de un artículo que todavía podéis encontrar online de Alexis Madrigal en The Atlantic, que explicaba cómo descubrieron que Netflix tenía cerca de, en aquel momento, 76.000, ya son 83.000 microgéneros para clasificar su contenido. Y que todo eso se había construido a partir de una filosofía basada en la clasificación del contenido. Este señor se dio cuenta un día, viendo Netflix a través del navegador, que cada vez que hacía un contenido tenía una extensión numérica. Como no sabía a qué se debía, lo que hizo fue pues, hacer lo que hacen los americanos, que es ir a Netflix y decirle, oye, he descubierto esto, ¿me lo pueden explicar? Y le pusieron en contacto con el vicepresidente de Innovación de Producto, y lo que le dijo el vicepresidente de Innovación de Producto fue básicamente que ellos habían desarrollado un sistema para conseguir que el contenido fuese visto por el mayor número de personas posibles. Ahí es donde viene el tema de Stranger Things. Y lo que le explicó básicamente es que una plataforma como ellos, que tiene tanto contenido y el espectador se siente abrumado muy rápido, lo que necesitaban era optimizar al máximo el servicio y optimizar al máximo los visionados. Y ellos decían, nosotros sabemos lo que le gusta a la gente. Sabemos perfectamente cuáles son los patrones que hay entre cada persona, qué es lo que le gusta de cada contenido. Sabemos que hay cosas en concreto que tienen un hilo conductor en lo que sería el ADN audiovisual de cada persona. Pero por algún motivo la gente no tiene paciencia, ni curiosidad suficiente, ni ganas de profundizar hasta llegar a eso que sabemos que le va a gustar del programa. Puesto muy claro, si a ti no te gustan los dramas políticos y Netflix te pone House of Cards como drama político, tú no vas a ver House of Cards porque los dramas políticos te dan una pereza horrible. Pero si a ti Netflix te vende House of Cards como un thriller protagonizado por un sólido personaje femenino y a ti te gustan los thrillers protagonizados por mujeres empoderadas, es muy probable que veas House of Cards. Y es a eso a lo que juega Netflix básicamente, a intentar identificar y aislar a través de estas personas que se dedican a ver contenidos y asignarle metadatos, a ver cuáles son los metadatos que tienen en común los contenidos que ve una persona y generar automáticamente, mediante algoritmos, categorías personalizadas que te recomiendan de manera ad hoc. Esto lo hace con las recomendaciones y lo hace incluso con las imágenes. Por eso cada vez que entras en Netflix tienes estas categorías extrañas de comedias románticas para olvidar a tu expareja, perros verdes y familias desestructuradas, comedias sangrientas para una noche divertida, porque Netflix sabe que hay un hilo conductor en todo el contenido que ves. De hecho, en el artículo ahí linkado, incluso intentaron hacer el ejercicio de desglosar todas y cada uno de los marcadores y de las etiquetas que era posible encontrar en Netflix. Evidentemente desistieron porque era una lista extensísima. Si alguno tiene curiosidad, con esta extensión de Google Chrome, si la instaláis y accedéis a Netflix a través del navegador, se os sale un desplegable y ahí podéis ver todas y cada una de las categorías que hay en Netflix. Que puede ser un ejercicio muy guay
para buscar contenidos que estén relacionados con el libro que vosotros queréis vender, para que veáis cómo lo está vendiendo Netflix en concreto, ese libro en particular. ¿Por qué esto es importante? Porque Netflix genera categorías basadas en los gustos, y una categoría que genera muy rápido es thrillers, películas o series de televisión basadas en libros, por ejemplo. Con lo cual es muy interesante ver de qué manera lo está haciendo. Y de hecho en todas las interfaces, por eso en los pitch y en las presentaciones es muy interesante que trabajéis toda la parte de metadatos, que ya la tenéis muy por la mano. Netflix, si os dais cuenta, debajo de cada recomendación tiene palabras clave, que son palabras clave para orientar sobre el programa que estás viendo. Es decir, ya que nuestro nivel de atención ya no da ni para sinopsis, o sea, es como ya para dámelo muy clarito lo que me estás enseñando. De hecho, tenemos un ejemplo muy claro para que veáis cómo se traduce todo esto. Tenemos el ejemplo de Anatomía de un escándalo. Esto es una novela que se publica, si no recuerdo mal, en 2016. Anatomía de un escándalo se convierte en una miniserie de Netflix, protagonizada por Sienna Miller. Si en Anatomía de un escándalo despliegas, esto es en la versión móvil, lo que te dice son los géneros Crime TV Shows, Courtroom TV Shows, es decir, tanto el judicial como el de crimen están representados, británico, político, serie de televisión basada en un libro, TV thrillers, TV dramas. Este show es provocativo. Y son esos marcadores subjetivos quizás los más valiosos en el caso de Netflix a la hora de recomendar un programa. Y todo este trabajo es un trabajo que ya se puede llevar picadito, porque ¿quién mejor que el que ha editado una obra para saber cuáles son? Y esto es una manera muy fácil de hacer el benchmarking para saber cómo está indexando los contenidos Netflix, es decir, cuáles son las palabras relevantes, cuáles son las palabras clave que más están utilizando y las que se repiten con mayor frecuencia de determinado tipo de proyectos. Te metes aquí, esto es un agujero de gusano, ¿eh? De aquí te puedes tirar tardes echando el rato. Y a partir de aquí, evidentemente, lo que ocurre es esto que os comentaba, que a ver si esto se reproduce. Esto en mi caso es mi interfaz. No miréis demasiado porque mi gusto es muy random, pero claramente yo veo muchas series de televisión basadas en libros, y una de las categorías que más se me repite en el caso de las series de televisión son series de televisión basadas, y fijaos aparte, un hilo conductor es que casi todas mis interfaces siempre me pone a protagonistas. Es muy difícil que a mí me ponga, o caras en primerísimo plano, es muy difícil que me ponga bodegones. Vuestra interfaz no tendrá nada que ver con esta, de hecho la interfaz de Netflix está también hiperpersonalizada, pero las caras de los actores para mí deben de ser muy importantes, lo suficiente como para que haga clic y Netflix crea que necesita metérmelos de esta manera. Dicho esto, es muy importante que cuando veáis un programa en Netflix que creéis que os va a gustar, pero que no lo vais a ver en ese momento, que lo agreguéis a mi lista, porque es probable que cuando volváis a entrar ya no tenga ese aspecto. Y es difícil volver a encontrarlo, porque casi nunca recordamos el título, pero sí recordamos la imagen. Bueno, por tanto, en esta manera de entender la audiencia, que nosotros hemos sido la vertiente más clásica de clasificar la literatura en géneros, a Netflix, como podéis ver, el género le toca un pie. Si tiene 83.000 microgéneros, a ellos lo que les interesa, y ellos clasifican la audiencia no en base a hombres, mujeres, no en base a patrones sociodemográficos, no ya en base a ubicación geográfica, que como sabéis me interesa poco. A ellos lo que les interesa es lo que a la gente le gusta. Y es ahí lo que hay que decidir. Es decir, ¿esta novela le va a gustar a quién? ¿A que le gusta el qué? ¿A que le gustan las historias de tribunales? ¿A la que le gustan las historias, los thrillers rurales? ¿A los que le gustan las historias paterno-filiales, las historias paterno-filiales complicadas, las historias de madres que están como unas maracas? Pero es así como trabaja el mindset de esta compañía. Y siempre pensando en que el nicho es global, porque la historia tiene que funcionar en la medida de lo posible en diferentes territorios. Pensad en esto. ¿Cuántos habéis visto el juego del calamar? ¿Solo? Ya no pudiste. Mi madre, que tiene 72 años, le dije, mamá, tienes que ver el juego del calamar. Es una de las mayoría tardía, ¿no?, que se ha incorporado al Netflix. Ay, no sé, hija, tal. Mira el capítulo. Al día siguiente me dice, hay más temporadas. La veo entera en 1 y medio. Bueno, toda esta máquina de microgénero, recomendaciones, cómo te lo pongo, cómo te lo vendo, cojo la estética también de La Casa de Papel, te pongo los uniformes rojos, todo eso y la manera de recomendarlo es lo que convierte el juego del calamar
insisto, una serie distópica coreana sobre gente que se mata literalmente. Ahora están haciendo el reality, por cierto. Están haciendo el casting para un reality de Juego de Calamar. Se convierte en el programa más visto en la historia de Netflix, con más de 1.600 millones de horas reproducidas en los primeros 21 días. Y está nominada a los Emmy. Es decir, esto es insólito. La manera en la que Netflix ha cambiado las reglas del juego a base de poner, no solo poner el contenido delante de la audiencia global, sino ponerlo de la manera que ellos creen que lo van a vender mejor, es lo que convierte todo esto en un éxito. Esto, evidentemente, al final, sí, el contenido es el rey, pero al final es una cuestión de distribución. Esto es posible porque estamos hablando de una empresa global. Y con lo que lo aprendieron fue con La Casa de Papel. La Casa de Papel, que fue una serie que pasó con más pena de gloria por televisión, como podéis ver, tampoco tuvo unos ratings para volverse locos, de repente entra en Netflix y se convierte en una locura. Neymar tuitea una historia diciendo que está yendo a La Casa de Papel, los fans en un partido de la Fluminense se ponen a cantar el Bella Ciao durante el descanso de un partido y se convierte pues, en el fenómeno planetario que conocemos ahora y se empieza a ver en... Este es uno de los ejemplos de que Netflix vendió como un éxito y fue una cosa que no se lo podían ni imaginar que esto iba a triunfar. De hecho, se convirtió en la serie de televisión en castellano más vista en la historia de la plataforma. Ya no lo es, ahora es la tercera más vista en la historia de la plataforma, la quinta temporada, y la segunda en habla inglesa más vista en la historia de la plataforma. Por tanto, cuando pitchéis un proyecto, lo que yo creo que necesita ser una plataforma cuando le vendáis un proyecto, hay que hacer alguna pista sobre el formato, el género y microgéneros, sobre la universalidad del concepto, es muy importante a los efectos de saber si la historia puede viajar. Si creéis que es necesario talento, yo os diría que no exijáis que haya un talento conocido porque eso encarga bastante el proyecto. La premisa y los temas, las características es una cosa muy autoral, es una cosa más comercial. El tamaño y la segmentación del público objetivo, el gancho, si es un contenido capaz de generar mucha conversación, evidentemente las palabras clave, elementos innovadores, adaptabilidad a otros formatos, podcast, estudios literarios, videojuegos, todo esto evidentemente. Y si te parece, enlazando un poquito con este final, que es que si no que tenemos 10 minutitos sí. para preguntas, si te parece con esto que me parece muy interesante como para enlazar con el público, que no sé si puede tener pues alguna pregunta o alguna duda o un poquito pues aprovecharnos de los conocimientos de Elena y no sé si levantáis la mano por favor, entonces lo hacemos a través del micrófono. Porque así entra por el streaming, ¿sí? Bueno, yo voy pasando lo que va quedando y a ver sacando fotos. Hasta ahora el streaming tenía algo muy similar al libro, que es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, puedes ver la serie cuando quieras, como quieras, donde quieras. Lo mismo que un libro. El libro lo empiezas cuando quieres y lo acabas cuando quieres, en una sentada, en una noche o en 3 meses. Y ahora de repente nos encontramos con que nos sueltan los capítulos un día a la semana. Sí. ¿Eso no ha hecho perder suscriptores? A mí lo que me dan ganas a veces es de borrarme de todo y dentro de 6 meses, cuando esté todo acabadito, ya entro y me lo como cuando yo quiera. Depende que sea Netflix y Prime. Prime solo ha roto la disciplina como El Señor de los Anillos por una cuestión lógica. Es decir, el estrenar capítulos semana a semana está fundamentado en una necesidad de alargar la vida comercial del producto. Si te gastas 1.000 millones en una temporada, lo que no puedes hacer es quemármela en un fin de semana, que es lo que pasa con el contenido estrenado en bloque. Bien hecho y con un contenido que sea capaz de generar esa renovación del interés semana a semana, incluso puede ser la base para construir un fenómeno mucho más sólido. El binge, el maratón, se olvida muy rápido, la entrega semanal no. Lo que es verdad es que nos hemos acostumbrado muy mal. Lo que pasa en la mayoría de las ocasiones es que si tú sabes que el contenido, si no los spoilers no son muy graves, lo que se hace es esperar a que esté colgado entera y te la ves a tu ritmo. De hecho, el ratio suelen ser 2 episodios por día y normalmente suele verse diariamente. Eso te da una vida de 7 días, 8 días, 10 días como mucho. Eso es una ruina económica que Netflix ha contribuido a crear y que dudo mucho que sea un camino que vaya a desandar. Pero sí, totalmente. Ponerle vallas al campo, sí. Hola Elena, muchas gracias por tu presentación. Oye, ¿nos puedes dar un tip mínimo en titulares de la parte de no ficción, digamos? Que veo que hay 2 categorías de no ficción que están entre las cosas que suben. A ver, lo que interesa mucho de la no ficción, dentro de los subgéneros, evidentemente el true crime está como muy a tope. Lo que está creciendo muchísimo son todo el tema de los factual. Es un género que se está inventando, es decir, es que han roto toda sobre todo es
El documental seriado funciona mejor que el documental. Evidentemente el true crime siempre bienvenido, sobre todo true crime local, porque es un contenido local que funciona muy bien. En general yo creo que cualquier historia es susceptible de ser adaptada, pero necesitas llevársela a las manos de una productora que sepa trabajar el género de no ficción, porque no es nada fácil. Pero fijaos que ahora tenemos desde retratos de la monarquía, desde escándalos políticos, desde vidas anónimas, casos relacionados con la salud mental, es decir, que la casuística es muy amplia, ya no hay una tendencia de contenido clara. Yo creo que eso también ha contribuido muchísimo el podcast. Incluso ahora tenemos, bueno, el Movistar ahora estrena dentro de nada Apagón, que fue la gran ficción sonora, una de las grandes ficciones sonoras del año pasado. Es decir, no hay una disciplina, pero en general en el tema de los factuals se están haciendo cosas súper interesantes. Siempre muy en la línea, y esto los americanos quizás nos llevan ventaja, en el sentido de comprender cómo funcionan las cosas, o sea, comprender determinados momentos, determinadas cosas, determinados periodos de la historia y cómo eso contribuye a perfilar el mundo que nos rodea. Es lo que los americanos dicen, aquel contenido que es capaz de hacerte creer que no eres tonto. Vale. Porque te explican las cosas muy picaditas. Muy bien, Eso pues... También eso es verdad que adultera mucho el proyecto, porque la no ficción sí que se pervierte mucho más durante el proceso de adaptación a película, a pequeña pantalla. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos ya con la última pregunta, así que os pedimos por favor un poquito de brevedad para ya enlazar con la siguiente mesa, ¿de acuerdo? Pues venga, última pregunta, aquí tienes. Gracias. Elena, muchas gracias de verdad por compartir todo este conocimiento con nosotros. Yo, en la misma línea de la pregunta anterior, quisiera saber cómo opera la mentalidad de las plataformas con la no ficción y con, sobre todo, como la selección de temas y la mezcla entre el componente local y global en el caso de la no ficción. Hazlo a la inversa. No pienses qué es lo que están buscando, piensa qué es lo que han hecho, cómo lo han clasificado y cómo ha posicionado. En la web de Flix Patrol, por ejemplo, tú puedes hacer tu propia... Lo primero, lo importante, lo que decía aquí de hacer los deberes es: entra, mira los proyectos de no ficción que hay, mira cuáles son las palabras clave que tienen, busca en Flix Patrol, y hay otras webs, de hecho aquí, ahí está mi mail, yo os puedo dar algunas webs donde podéis encontrar información para ver cómo han funcionado los proyectos y qué resonancia han tenido, y a partir de ahí construye una lista de contenidos parecidos, en qué posición están y en cómo los han vendido. Es decir, realmente no están buscando nada, pero si vas por el camino de contenidos que ya han funcionado y que puedan seguir esa estela, eso sí que les interesa. Si además es local, va a ser una productora local, sabes que la productora local lo va a mimar y eso le va a permitir al mismo tiempo viajar internacionalmente, bien, pero no es tanto qué es lo que están buscando, sobre qué es lo que ya han hecho y si te puedes meter en esa mochila. Porque si lo han hecho y hay varias cosas de ese género, es muy probable que quieran invertir en él. Ese es mi consejo, ¿eh? Ya está, ya me callo. Bueno, un aplauso. Gracias. Bueno, y la presentación la tienen, o sea que si alguno la quiere, que la pida. Muchas gracias.